Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Lección número 10. Acuérdense que el tema de la semana es arrepentimiento y perdón. Es el tema que estamos tocando. Y para hoy, lunes, pues, 1 de junio, iniciando semana y iniciando mes, tenemos el título, pues, Directivas del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que te hace reaccionar el Espíritu Santo? Relacionémoslo con el tema principal, pienso yo que esa es la clave, que es arrepentimiento y que es perdón. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo realmente pedimos perdón? Bien, con esto en mente, yo le invito a que ahí donde se encuentra, pues si puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija en esta mañana. Oremos. Bondadoso Padre, agradecemos por tu bondad, por tu amor y por tu perdón. Ayúdanos a entender estos consejos, a ponerlos en práctica y sobre todo, Señor, a compartirlos. Quede con nosotros al meditar en su palabra y que la honra y la gloria sea para su santo y bendito nombre. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien. Me gusta mucho cómo la autora de la lección se inicia. Pensamientos que pienso yo que todos los tenemos. Ella dice, al pensar, dice en el distanciamiento o alejamiento que se había producido entre su esposa, dice, y él, está hablando el caso de un esposo, ¿no? Puede ponerle nombre ahí. Supo que se había equivocado, dice. Había sido, dice, descortés con ella y había dicho algunas cosas de las que se arrepentía. Se reconoce a veces esto, ¿verdad? Se reconoce, pero yo, de acuerdo con la autora de la elección, porque sucede lo siguiente. Dice, su siguiente pensamiento fue, ¿acaso no se lo merecía? A que fuera un poco, ¿va? Por lo menos la mitad de lo que le dije o le hice, creo que se lo merecía. A veces esos son los pensamientos en nuestro pensar y actuar de la manera con otras personas. Y esto, mis apreciados hermanos, dice que te resulta familiar. Este proceso mental es fácil pasar, dice, de un sentimiento a un remordimiento, que es diferente, ¿verdad? Esto es algo que te molesta, pero no sientes como el deseo de realmente arrepentirte. Muy bien, dice, es una justificación, dice, de nuestros pensamientos y acciones. No siempre es fácil decir, perdóname. Bueno, a muchos se les es fácil decir, perdóname. Yo pienso que algunos hasta con intenciones a veces ofenden y con solo decir perdóname piensan que ya solucionaron también la solución, todo el problema. Y eso no tampoco es correcto. Es como lo que ya mencionaba. Por eso dice que cuando hemos hecho algo malo, pero es esencial, dice, para reconstruir o fortalecer cualquier relación, el pedir un perdón, pero usted ya sabe o tiene el concepto claro que es pedir perdón, decir perdona. Eso es, el concepto claro es que usted no lo va a volver a hacer. Muy bien. Lo mismo ocurre, dice, entre nosotros y Dios. Es lo que sucede, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, dice, a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos, eh, nuestro corazón, le dice, se conmueve a causa de estos impulsos, pero puede resultar, dice, sencillo acallar esa voz apacible y tenue, mientras justificamos que actuamos, dice, de cierta manera, de una de las funciones del Espíritu Santo. O sea, de que tratamos también, cuando se trata con Dios y que el Espíritu Santo, a través de esa maravillosa obra que hace, de que hacernos entender que estamos mal, que hemos pecado contra el Señor. Recuérdese que todo pecado es otro concepto que debemos de tener claro. Todo pecado es ofensa contra Dios. Y entonces por eso debemos de entender que cuando el Espíritu Santo nos toca, nos mueve y reconocemos
que hemos pecado, hermano, debemos de venir al Padre y pedir un perdón, pero sincero. Por eso dice que ese es el trabajo de convencer al mundo de pecado. Así lo dijo Jesús en San Juan 16, 7 y 8. Esa convicción, dice, producida por el Espíritu, es un maravilloso regalo de Dios. Muy bien. ¿Qué necesitamos para resolver cualquier distanciamiento, dice, en nuestra relación con Él? Bueno, el ejemplo que nos da es el libro de Oseas, el capítulo 6. Es un capítulo corto, yo solo me gustaría leer quizás los primeros versículos, que allí está el concepto, cómo es que debemos de nosotros de ver y cómo esto se relaciona con el pueblo de Israel. Y Oseas 6 comienza de la siguiente manera. Dice, venid, volvamos al Señor, Él nos despedazó y nos sanará. Debemos tener ese concepto claro también. Y dice que nos hirió y nos vendará. Nos dará vida. Después de 2 días, dice, al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. Conozcamos al Señor. Insistamos, dice, en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá, dice a nosotros, como la lluvia temprana y tardía que riegan la tierra. Y el versículo 4 dice, ¿qué te haré, Efraín? ¿Qué te haré, Judá? Vuestra piedad es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que pronto se desvanece. Bueno, el Señor tenía claro cómo era que el pueblo de Israel se comportaba. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6, va a encontrar algunos aspectos ya más personales, que ahí hacen un reclamo a Efraín, a Judá, cómo habían pecado, cómo realmente se habían distanciado de Dios y cómo realmente Dios los trata, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que debemos de tener. Por eso dice la lección, considera el papel del Espíritu Santo en el proceso, dice, de reimplantarnos en la vida. O sea, de que si el pueblo de Israel reconoció que habían fallado al Señor, que habían pecado contra Dios, pero reconocía que Dios también los iba a perdonar y nos iba a levantar del mal que estaba. Por eso dice, considera el papel del Espíritu Santo en el proceso del reimplantarnos, dice, en la vida. Muy bien, a menudo nos apartamos, dice, porque nuestras malas acciones no producen consecuencias desagradables. Eh, porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar del pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado, dice al Salvador, y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve, dice, a herir a Jesús. Llorando, dice, por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal, dice, nos inducirá a renunciar al pecado. Esto lo dice Elena de White, El deseado de toda la gente, página 271, 272. Apreciados hermanos, lo que me llama la atención es que lo que al principio de este párrafo inspirado la sierva dice que un verdadero pesar por el pecado eh, eh, es el resultado. Bueno, pero eso dice que también, ella dice, a menudo nos apenamos por nuestras malas acciones. Eh, que nos producen a veces problemas, dificultades, pero que nos apenemos y que reconozcamos que tal vez lo que estamos sufriendo es por consecuencia de nuestro pecado, dice que tampoco eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que realmente nos cause, vamos a decir así, dolor por haber pecado, no la consecuencia del pecado, sino por haber pecado, que nos cause dolor, tristeza, porque insisto con lo que dije ya al principio,
que todo pecado que cometemos, que hacemos, es ofensa contra el Padre. Y que cuando sintamos ese dolor por haber pecado contra Dios, entonces sí, el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese pecado usted no lo va a volver a cometer. Termino diciendo lo siguiente. No podemos crecer, dice, en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. Cuando acariciamos pecados, que ahí los tenemos, y no los dejamos, hermanos, no es porque no podamos, sino porque nos gusta quizás ese pecado. Y por eso la palabra acariciarlo es esto, que nos gusta el pecado y ahí está. Y sabemos que es pecado, pero nos gusta, ya sea pensarlo o hacerlo. Y entonces ese es un problema. Dice que no podemos tener una buena relación con el Padre cuando nosotros acariciamos. Y por supuesto, si lo acariciamos es porque lo tenemos y lo hacemos y vivimos en pecado. Y dice la última parte del párrafo, no podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestro pecado cuando el Espíritu Santo nos lo trae a la mente. Y termino con este texto que me llama mucho la atención, que está en Efesios 4:30, que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, también el Espíritu Santo, pues, por lógica, se entristece, se duele cuando nosotros no obedecemos a su llamado. Te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que fuiste reprendido o llamado al arrepentimiento? ¿Cómo respondiste? Ora ahora mismo pidiendo a Dios que enternezca tu corazón y abra tus oídos a su voz por medio de su palabra esta semana. El pecado es un problema serio y a veces muchos nos consolamos con decir, es que nosotros heredamos el pecado y ya lo traemos en la sangre y ahí nos consolamos y ya decimos que, y ese es el consuelo para seguir pecando. No, recuérdese que todo pecado es ofensa contra Dios y Dios está más que dispuesto a limpiarnos de pecado a través de su Santo Espíritu. Oigamos la voz del Espíritu Santo, hagamos el sacrificio, si así lo quiere llamar usted, de dejar el pecado. Cuando reconozca el pecado y usted entienda que está en pecado, es la voz del Espíritu Santo que está llamándole, que está diciéndole, aléjate del pecado, porque el pecado te va a destruir. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.